Muy bien, creo que está en línea el señor Alejandro Werner, exdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Eduardo, gusto verte. Qué gusto verlo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, Todo bien. me gustaría una opinión suya acerca de lo que está viendo, los primeros movimientos del presidente electo y su equipo allí en los Estados Unidos, en Washington. Mira, yo te diría primero, mucha expectativa. Primero, yo creo que por la sociedad argentina obviamente optó por un cambio importante y por un candidato que en la campaña que hizo le habló a la gente un poco con la verdad, ¿no? Que la situación de la economía argentina es crítica y que probablemente haya que tomar medidas muy complejas que van a llevar a un primer semestre muy difícil, pero que ese es el camino por el cual se puede reencauzar una economía estable financieramente y con perspectivas de crecimiento e inclusión. Yo creo que eso genera, después de un periodo en el cual había una negación de las fuerzas de la gravedad, que haya mucha expectativa con ver lo que pasa en Argentina y dudas, digamos, más en la parte monetaria y financiera sobre si dolarizar o no dolarizar y hasta dónde va en esa dimensión donde hay un poco más de dudas. La tercera duda es obviamente al ser una fuerza política nueva, sin una gran representación en el Congreso y en las provincias, obviamente cómo se van a lograr los equilibrios políticos para avanzar con esta agenda económica y social tan importante. Alejandro, Luego, usted que conoce bien el Fondo Monetario Internacional, ¿bajo qué concepto podría prestarle el Fondo Monetario ahora al gobierno nuevo, al entrante, el de Javier Milei, cuando hay ya una deuda monumental antes? sí, yo te diría, mi opinión es que no va a ser difícil para el gobierno de Milei renovar los programas que ya se tienen, digamos, si quiere, o hacer un programa nuevo, pero bajo, digamos, el paraguas financiero que ya existe. Eso yo creo que las propuestas del presidente Milei, una vez que se aclare cuál va a ser su propuesta monetaria, etcétera, yo creo que va a ser mucho más ambiciosa que lo que se vio en el gobierno anterior. Y si con el gobierno anterior se firmó un acuerdo, ¿por qué no se firmaría con este cuando la propuesta es mucho más realista, mucho más ambiciosa y respaldada por el presidente de la República, que el presidente anterior nunca salió a defender nada de lo que se sustentó el programa con el fondo? Ahora, de ahí a pensar que puede haber una cantidad de recursos adicionales muy importante, yo creo que va a haber muchas dudas en el Fondo Monetario y en la comunidad internacional sobre si la sociedad argentina va a estar detrás de este proyecto de transformación. Y en ese sentido, yo creo que ya para buscar un acuerdo más ambicioso financieramente, como lo que tú preguntas, si va a haber 10.000 millones de dólares más, 15.000 millones de dólares más, yo creo que en una primera instancia, no, yo creo que es muy poco probable que se dé ese incremento digamos, el poderío financiero detrás. Más bien, digamos, en alguna medida, cierta ayuda para que Argentina pueda manejar mejor los pagos que le tiene que hacer al fondo este año. Yo creo que algo podemos esperar, pero realmente un compromiso financiero muy potente, yo no lo veo en el 2024. Alejandro, un gusto saludarlo. Ahora Guillermo Laborda. Si mal no recuerdo, creo que usted hizo declaraciones sobre Luis Caputo relacionadas con su paso por el Banco Central en el 2018, como que utilizó los recursos del Fondo Monetario Internacional en ese acuerdo de manera poco apropiada. ¿A usted le preocupa el hecho de que Luis Caputo esté nuevamente en la función pública? Mira, en el libro que escribimos con Martín Canenguícer, La Argentina en el Fondo, un poco narro esas experiencias que tuve cuando yo estaba en el Fondo Monetario y en los meses donde Luis Caputo fue presidente del Banco Central, en donde, pues básicamente, se desvió de manera muy importante de lo que estaba comprometido entre el Fondo y la República Argentina y el Banco Central. Y más que eso, digamos que sus argumentos para tratar de buscar una política de intervención muy discrecional, que no estuviese sustentada en un marco analítico que permitiese limitar esta intervención y permitiese cuidar los recursos para que se utilizaran para los otros fines que estaban también
buscando en el programa, como apoyar las finanzas públicas, etcétera, sí me preocupa. O sea, sí me preocupa que sea una persona más orientada a operaciones financieras que a diseños de políticas públicas. Argentina necesita un responsable con gran visión de la transformación en términos del marco de políticas públicas, fiscal, digamos, tributaria y de gasto, pensiones, subsidios energéticos, apertura al sector privado. Sí se necesita una persona con mucha visión de cómo diseñar las políticas para que el sector privado opere. Ahora, en este caso el presidente tiene esa visión y el presidente va a tener una injerencia mucho más grande. Bueno, entonces, es la primera vez, perdón Alejandro, es la primera vez que en la Argentina hay un presidente economista, ¿no? Y con ese tipo de visión que usted dice, es la primera vez, ¿no? Exacto, entonces tal vez estamos viendo una conformación del gobierno diferente, en donde la función del ministro tal vez va a estar más orientada a las operaciones financieras y el presidente va a estar mucho más involucrado en el diseño de esta agenda. Hay que ver cómo funciona. Es poco tradicional, pero también claro. Los problemas que tiene ahí en Argentina son pocos tradicionales, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido estamos viendo una conformación diferente. Como banquero central y vis a vis el programa del fondo, creo que tuvimos muchos problemas, pero yo creo que estamos viendo una visión clara, importante, y que en muchos aspectos yo suscribo por parte del presidente, como dije antes, de equilibrio fiscal, de apertura para el sector privado, de certidumbre, de Estado de Derecho, y yo creo que si avanzan por ese lado y un ministro más abocado a las operaciones financieras... A la hacienda pública, digamos, solamente a eso. Claro. Sí, pero también la hacienda pública implica el diseño del sistema impositivo. Sí, claro, obviamente. Temas donde tal vez el ministro Caputo va a ser menos experto. Entonces también es importante ver todo el equipo. O sea, tampoco, totalmente. Por ejemplo, creo que Lula da Silva tuvo en el ministro Palocci una persona que era veterinario. Claro. Fue un excelente ministro de Hacienda y el primer gobierno de Lula dio un campanazo en los mercados internacionales viniendo del Partido de los Trabajadores y básicamente siguiendo una política de centroizquierda muy responsable. Entonces, en su momento tuvimos diferencias, etcétera. Vamos a ver en este gobierno con un presidente que tiene una visión clara, cómo se conforma el equipo y si cumple con el rol que el presidente le asigna y los otros roles se asignan de manera apropiada, puede ser una buena combinación, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias. Abrazo muy grande. A ti, gusto en verlos. Hasta luego. Gracias, Alejandro Guerra. Cristian Martin, estás en el Reino Unido. ¿Qué tal? ¿Cómo va?